Bienvenidos a La Panga, el podcast de Revolcados. Y ahora sí, ya estamos en un episodio más de La Panga, el podcast de Revolcados, que una vez más, Revolcados es este nuevo medio de comunicación en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde tengo el gusto de estar el día de hoy con Flor Paniagua, colaboradora en Revolcados. ¿Cómo estás, Flor? Muy contenta de estar contigo grabando un podcast más para La Panga. Pues vámonos sin rodeo al tema que nos tiene el día de hoy, que ahorita lo estábamos platicando y creo que es algo que nos tiene como un poquito agridulce, lo mencionabas anteriormente, por esta cuestión de las manifestaciones, de todo lo que ha habido respecto a Guadalajara, pero en general yo creo que con las manifestaciones y el enojo social que tiene la gente, no solo contra las policías, sino yo creo que contra el sistema de justicia en general, y no solo en México, sino en el mundo, como lo hemos visto en Estados Unidos o en otros lugares más, pero vámosle dando paso por paso, ¿te parece? Venga. Comencemos primero como con un contexto para los que nos están escuchando ahorita, que obviamente las manifestaciones no son algo nuevo ni algo que inició con las redes sociales. Yo creo que tal vez lo único que hicieron las redes sociales fue conectar estas revoluciones, estas manifestaciones, y que de pronto tú estando en México te puedas enterar de lo que está sucediendo en el momento real, en una manifestación en Chile, en Ecuador o en el otro lado del mundo. Tú, ahí, ¿qué pudieras opinar? ¿Qué pudieras comentar, Flor? Sí, yo creo que no solo ha ayudado a la difusión y a la visibilización de problemas sociales que están pasando en otros países o en otros estados, sino también incluso a la organización de las propias protestas. Por ejemplo, cuando las protestas en Hong Kong, las redes sociales tuvieron un papel muy importante en la organización. Se implementó de hecho hasta un lenguaje que eran como códigos de corran, de puntos de encuentro. Y en Hong Kong, que está en un país en donde hay mucho control en las redes sociales, donde no hay política de privacidad alguna, entonces creo que también ese es un uso muy interesante que se le ha dado a las redes sociodigitales, ¿no? Respecto a las manifestaciones. Ok, y que además, abonando con esto, creo que es muy necesario, al menos yo lo encuentro muy necesario, el recalcar que esto no es algo nuevo, esto es algo que ya ha habido desde hace mucho y que tal vez ahorita nos sorprende porque de pronto estamos viendo en todas partes del mundo que suceden, pero creo que en parte tiene que ser gracias a las redes sociales o sociodigitales. Pero al final de cuentas esto es algo que desde muchísimos antes de que nosotros naciéramos incluso ya sucedían, pero que tal vez no estábamos tan enterados y menos con la precisión y el tiempo real como sucede ahora. Simplemente vámonos al año pasado, donde yo aquí hice como algún listado, me ayudaste también obviamente, donde tenemos las manifestaciones en Chile, en Ecuador, todo lo que tuvo que ver con los movimientos por y para la mujer del 8 de marzo, del 28 de septiembre. Y si nos movemos a la actualidad, yo creo que uno de los temas que ha sido muy hablado y que es muy reciente fue el caso de George Floyd en Estados Unidos, y que al final se conecta con lo que sucede aquí en Guadalajara, bueno, más bien en Ixtlahuacán de los Membrillos, con el caso de Giovanni López, y que se conecta muy bien porque al final tienen este tema en común que tiene que ser, o que es, la brutalidad policíaca. Así es. Cuéntanos un poquito, Flor, acerca del caso de Giovanni. Igual ahorita yo te complemento, pero de lo que hemos estado, lo que los medios han estado diciendo, de lo que ha sucedido para poder contextualizar lo que sucede con el caso de Giovanni López. Muy bien, creo que en síntesis se puede decir que Giovanni López es un hombre de mediana edad, de 30 años me parece, que fue arrestado el 4 de mayo. Se dio a conocer que por la razón de no usar cubrebocas, y cabe resaltar aquí que el 19 de abril el Ejecutivo Estatal Alfaro, Enrique Alfaro, había dado no solo el permiso, sino la instrucción de que se podía arrestar y multar a personas que no cumplieran con las medidas obligatorias del plan de salud en Jalisco, que por cierto fue un plan
totalmente independiente de la jornada de sana distancia federal. Él se quiso separar y aunque recibió muchas críticas de las posibles violaciones a los derechos humanos que podía implicar su programa, él siguió con él y creo que con el arresto de Giovanni López el 4 de mayo tenemos una de las consecuencias indiscutibles de ese acuerdo del 19 de abril. Tú habías escrito justamente acerca de esto en Revolcados y tenía que ver con lo grave de la situación, que era que tú como gobernante salgas y digas tal cual se va a arrestar a las personas que no traigan cubrebocas. Al final de cuentas esto es un llamado a la autoridad de persona que vea sin cubrebocas sin realmente tener una, porque aparte tú que lo habías comentado muy bien en el artículo sobre realmente la eficacia del cubrebocas ya se ha estado poniendo en tela de juicio, incluso el mismo Gatell había comentado que más bien es como un mecanismo preventivo, porque a menos que tú estuvieras enfermo, el que tú usaras cubrebocas era más una cuestión de tal vez soy asintomático, prevengo a que se puedan contagiar más, pero no es como algo que sea definitivo. Exactamente, y que creo que ahí es donde inicia como... creo que esta es la primer cosita. Incluso uno de los textos que habíamos leído hace poquito hablaba de realmente la violencia y todas estas cuestiones no iniciaron ni el 4 de junio, o sea, la semana pasada, ni el 4 de mayo con el arresto de Giovanni, sino que viene desde antes, cuando Alfaro publica, al final de cuentas, una indicación, una instrucción de policías tienen derecho a utilizar la fuerza pública. De hecho, en su acuerdo dice: se hará uso de la fuerza pública, nos apoyaremos en la policía municipal, que también es algo de resaltar, ya que posteriormente al día siguiente la familia de Giovanni se acerca a lo que sería la fiscalía, el MP, y le dicen que su familiar está en el hospital. Lo encuentran ya muerto. Después de un mes, precisamente, pues no un mes exacto, me parece que fue el 3 de junio. Uh-huh. Es cuando se hace, empieza a hacerse viral el video sobre cómo lo detienen, y que aquí es donde viene una de las cuestiones más importantes y que creo que es necesario resaltar, que tiene que ver con lo de, mucha gente comenta, oye, pero es muy raro que esto había sucedido el 4 de mayo y porque hasta junio se vuelve viral. Pues creo que aquí lo podemos poner por un lado, que estábamos en el auge con la cuestión del caso de George Floyd, en donde se estaba justamente hablando de la brutalidad policíaca y que se estaba poniendo en tela de juicio, y que en muchos paneles, discusiones, incluso hasta en pláticas de Facebook o en pláticas persona a persona, el tema de la brutalidad policíaca estaba siendo un tema de agenda. Y de pronto sale otro video donde, oigan, está muy bueno lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero ¿por qué no ponemos ojo en algo que también todos los días sucede en México y que tiene que ver con el caso Giovanni? Se publica, y que creo que aquí también es bien importante aclarar por qué de pronto se hizo tan viral, porque sucede cuando está haciendo el tema de la agresión policíaca un tema de agenda. Sucede que Guillermo del Toro lo retuitea y comparte información y ¡pum! O sea, esto sucedió entre el 2 y el 3 de junio, y ya para el 4 sucede la primera manifestación. O sea, es algo de ¡pum! O sea, creo que fue muy muy rápido, pero se puede entender si analizas el contexto en el que se da la situación de la noticia o el suceso de Giovanni sobre la viralización de este video. Ahí creo que uno puede entender el por qué de pronto se hace tan viral la nota y por qué tan rápido la gente quiere salir a las calles. Pero creo que ahí tú también tenías un tema justamente sobre que esto sucede en época del COVID. Así es, de hecho llega el coronavirus, me parece que en un momento muy conveniente para diferentes dirigentes políticos de varios países, entre ellos Chile, por supuesto, que estaba comenzando a replantear lo que sería aquí un congreso constituyente, porque ellos actualmente se siguen rigiendo con la constitución que se escribió durante la dictadura de Pinochet. Esa era una de las peticiones de las protestas de Chile. Llega en un momento en el que en México el movimiento feminista está muy activo, donde es una oposición muy enérgica al gobierno federal,
y a los sistemas de justicia en general llega en un momento ideal, porque mete a todos a la casa. En las facultades que estaban tomadas por grupos feministas en la UNAM también se trató de mantener la toma, finalmente cedieron por cuestiones de razón mayor. Pero lo que sucede con el caso de George Floyd y de Giovanni es que es algo casi de sentido común, porque dices, si no me está matando el coronavirus, me va a matar un policía. Entonces, por supuesto que voy a salir a la calle, por supuesto que voy a salir a pedir justicia por lo que ya pasó y a pedir que no me pase a mí, que no vuelva a pasar. Entonces, por supuesto, que es algo de fuerza mayor, ¿no? Si esto se viene gestando justo desde hace tantos años de impunidad, y justo en esto se ancla el que se haya viralizado un mes después, que es cuando la familia, porque ve que la investigación en fiscalía no avanza, decide soltar, liberar el video, ofrecer entrevistas, información, etc. Porque ese caso ya estaba tomando la vía de la impunidad que toman todos los demás. Pero me encanta que las autoridades allá en Ixtlahuacán, ya que se hace viral, dicen, no crean que apenas estamos deteniendo a la gente porque ya todos nos están viendo, no, estábamos haciendo investigaciones que nos tomaron un mes, pero no fue justamente como lo dices, hasta que el ojo público está todos viendo qué está pasando aquí, es que deciden hacer algo, o sea, ya iba completamente, como dices, impunidad total. Así es. Bueno, entonces se conoce que Giovanni López murió con golpes en la cabeza, tenía una bala en el pie. Su causa de defunción está registrada como un traumatismo en la cabeza después de recibir un golpe muy fuerte. Y Alfaro precisamente dice, muere a manos de policías, ya no bajo custodia, sino a manos de policías. Entonces allí comienza, yo creo, un momento muy importante en el que se dice, bueno, ok, entonces ya se está aceptando que no solo fue bajo custodia de quién sabe qué pasó, sino que fue a manos de policías. Entonces a esos policías son a los que hay que poner bajo juicio y hay que meter a la cárcel y llevar la justicia hasta las últimas consecuencias, como la ley lo dicta. Esto es lo que salen las personas a pedir, ¿no? A las calles. Y ojo, también aquí es importante mencionar como punto adicional que la familia de Giovanni además mencionaba que fueron sobornados para que no revelaran el video. O sea, se comenta que hasta se les estaban ofreciendo, el mismo presidente municipal de Ixtlahuacán les estaba ofreciendo 250,000 pesos por no publicar el video. Imagínate esta gente que piensa que la vida de tu hermano, de tu hijo, vale 250,000 pesos. Y que además, que ya cuando vieron que el soborno estaba funcionando, que entonces recurrieron a la amenaza de, ¿lo publicas? Pues tú también vas a hacer otro. O sea, lo enferma que está esta gente, Dios mío. O sea, y lo mal que está el sistema de justicia de decirte, si aparte de si no me aceptas el soborno, entonces te va a pasar lo mismo. Y eso te habla de la seguridad, de la impunidad que tiene esta gente para decirse, pues como yo sé que no va a pasar nada, puedo irte a sobornar o amenazar y de todos modos no me va a pasar nada. Claro que ese es el problema principal de todos los problemas de violencia que hay en México, la impunidad. Así es. Y esto justamente genera lo que viene siendo las manifestaciones por Giovanni en Guadalajara, que aquí pues vámonos haciendo como una narración cronológica de los hechos. Que comenzamos con el 4 de junio en Guadalajara, donde se hace lo que es la primera manifestación. Se hace principalmente en el centro de Guadalajara, es donde se hicieron virales varios videos sobre cómo la policía con palos, con piedras empieza a golpear, no solo, y se ve que no solamente a manifestantes, se ve que también hacen a reporteros, a gente que nomás estaba viendo, o sea, una cuestión de brutalidad policíaca al mero estilo de lo que estamos criticando. O sea, el policía que mató a George Floyd eran los mismos, exactamente el mismo reflejo con la policía de Guadalajara. Y ojo, y aquí sí lo digo muy a título personal, claro que también hubo otras formas de violencia hacia los policías. Claro que yo condeno, por ejemplo, al policía que se le prendió fuego, porque creo que esto es muy importante mencionarlo. Claro que no se hace, yo al menos personalmente no acepto la violencia que se ejerció contra el policía, pero
el querer deslegitimar, y es que es la típica que se aplican con todas las manifestaciones, que hay 50 agresiones de policías hacia las personas, pero todos se van solamente a platicar de una que fue hacia el policía. Siento que muchos medios, muchos comentaristas, y por misma conveniencia, en vez de estar hablando de las 50 agresiones o más que se estuvieron haciendo hacia manifestantes, reporteros, personas que estaban caminando, que se ejerció también, dijeron, pues centrémonos solamente en el policía al que se le prendió fuego. Y que te lo digo abiertamente, y tal vez llámenme conspiranoico, pero después de ver todo lo que ha sucedido, las incongruencias que dice Alfaro y de lo que menciona y de que hasta ya está reconociendo que puede que haya el narcotráfico metido en la fiscalía, no me sorprendería que esa persona haya sido tal cual un halconazo de estos famosos grupos de choque que antes se utilizaba y que no haya sido mandado por él mismo. Pero te digo, esto ya es a opinión personal. A título personal. Pero a lo que sí voy es que que de pronto toda tu atención se centre en la agresión a un solo policía y te olvides de todo lo que sucede alrededor o de la discusión central que tiene que ver con la manifestación, que es la violencia policíaca, la impunidad y el queremos justicia para Giovanni, creo que es caernos en reducir algo tan complejo de esta manifestación a simplemente, le prendieron fuego a un policía, que repito, no lo apoyo, o sea, lo condeno. De aquí, pues sí, y aquí es donde empieza como a ver a quién le va a echar a Alfaro la culpa. Este primer día sale Alfaro en la noche a decir, esto lo condeno y... Lo estuvo orquestando la Ciudad de México. A ver, te están echando la culpa a ti, Flor. Porque soy chilanga. O sea, están echándote la culpa a ti, Flor, pero más me encantó esto de se está orquestando desde el sótano de Palacio Nacional, donde culpa a Morena, culpa a Andrés Manuel, y ojo, esto no es, otra vez, no es algo nuevo, el querer politizar todo este tipo de cuestiones siempre ha pasado con todas las manifestaciones y todos los políticos y partidos se quieren colgar del tema, pero... La cuestión de cómo Alfaro lo quiere tomar y para que después lo contrastemos con lo que viene en los siguientes días es lo que hace que... Así es, y justo aquí yo quiero señalar algo que es de lo que tú has estado oyendo. Las manifestaciones tenían un motivo social, eran un estallido social de estudiantes, de universitarios, de gente civil que dijo basta, no puede ser, no puede estar pasando esto. Además es un poblado muy cercano a Guadalajara, se siente cercano, Guadalajara ya tiene un historial de brutalidad policíaca. Entonces aquí había un trasfondo social y cuando Alfaro dice, esto se orquestó desde Morena, desde el sótano del Palacio Presidencial, lo convierte en algo de política partidista. O sea, le quita cualquier cosa que pueda estar diciendo el movimiento, la movilización, y lo convierte en una situación de rivalidad partidista. Y eso no es justo. O sea, este hombre está en constante campaña política, no desaprovecha ni una oportunidad para mantener su campaña, su cruzada contra el gobierno federal. Y es bien importante porque todo mundo sabemos desde que inició el gobierno tanto de Alfaro como de AMLO que ni el uno ni el otro se tragan, y eso ya lo sabemos. Uh-huh. Pero la cuestión de querer politizar es una ofensa para toda la gente que, por ejemplo, gente que tiene que salirse temprano corriendo de su casa para irse a marchar, gente que le han desaparecido familiares y quiere salir a exigir justicia, y que de pronto tú vengas y digas que un reclamo tan legítimo como quiero justicia, quiero encontrar a mis familiares, quiero que se le aplique la ley a la gente que mató a mi hermano, que en este caso el hermano de Giovanni menciona, y para que todo lo vuelva a hacer, es que es Morena, creo que es donde dice lo ridículo del caso. Sí, es una irresponsabilidad allí de este sujeto. Bueno, nos pasamos al 5 de junio, el segundo día de manifestación. En este día comienzan los levantamientos. Decimos levantamientos porque no fueron arrestos, porque los arrestos tienen un proceso legítimo, van conforme a debido proceso. Exacto, a un debido proceso, el cual no hubo al contrario, intimidaciones, amenazas, privación de la libertad, todo con forma de desaparición forzada, ¿no?
Y aquí me encantó el trabajo que hizo, que bueno, en un momento más lo vamos a mencionar porque al final fue el trabajo colaborativo de muchísimas organizaciones, periodistas independientes, medios independientes, para poder llevar la información de toda la gente que fuese, porque yo así, bueno, no, aquí no yo, es las cosas como son, fueron secuestros, fueron desapariciones forzadas, al mero estilo de los cárteles de la droga, del crimen organizado. La fiscalía actuó donde jóvenes que iban a la marcha de manera pacífica, ni siquiera iban de camino hacia las manifestaciones, a las marchas, a las protestas, los detuvieron, los levantaron, los golpearon, los amenazaron, los tumbaron en zonas distintas de la ciudad. Y lo digo otra vez más, al mero estilo del crimen organizado, de estas formas en que el narcotráfico lo hace. Y el país justamente hizo una cobertura muy muy buena, o sea, tengo que decirlo, sobre esto. Bueno, más que cobertura, hacen una entrevista a algunos de los jóvenes que fueron liberados, y que dan su experiencia, su testimonio de lo que hacen. Incluso aquí tenemos un cachito, entonces pues te parece para que lo puedan escuchar también. Venga. El día jueves yo me presento a Palacio de Gobierno con alrededor de las 6 de la tarde con otro amigo y ya estaba el caos. Íbamos rumbo a la concentración como personas civiles normales caminando, cuando de pronto veo que empiezan a llegar patrullas, empiezan a llegar policías y empiezan a gritar pues de una manera violenta. En cuestión de minutos llegan varios policías y empiezan a golpear a la gente que estaba pacífica hasta atrás. Un policía me toma por el brazo, me golpea y me patea el tobillo. Y comienzan a golpear a compañeros que también estaban ahí, a ciudadanos que también estaban ahí. Me separan de mis amigas, se las llevan. Llegan 2 camionetas, una camioneta de la policía blindada y una camioneta blanca con personas armadas, unas con y otras sin uniforme. La primera estrategia es tomarte el cuello y no soltarte. Como les decía, yo lo llamo una presión ascendente. Presionan y presionan. Mientras ya la violencia psicológica empieza, ya valiste madre. Todo el tiempo nos dijeron groserías, todo el tiempo se burlaron de nosotros y pues todo fue contra nuestra voluntad. Ni nuestras familias nunca supieron de nosotros en ese momento. No supieron que estuvimos detenidos de manera ilegal. Estábamos en un lugar donde las condiciones no eran humanas, o sea, era entre olor a orina y demasiado calor. Temí, sí tuve miedo. Siempre fue, no saben con quién se meten y no respondas o te golpeo. Y incluso hubo gente que fue separada para que la golpearan por haber respondido, por no haber bajado la cabeza, porque no querían que supiéramos quiénes eran. Y pues recibí 3 golpes, ¿no? 2 al principio y 1 al final, cuando ya casi me iba a bajar, cuando me iban a dejar en algún punto de la ciudad. Tengo miedo de ser la próxima en las planas de los periódicos como desaparecida, como violada, como asesinada. No parecen policías, no te hablan como policías, no te tratan como policías, o como al menos se esperaría que la seguridad pública te trate. Digo, somos la generación que está viviendo los cambios y somos la generación que tiene que hacer algo por hacer un cambio. Tenemos que exigir una gobernanza y tenemos que hacer que ya no haya más impunidad y que ya no haya más corrupción y que este tipo de cosas se dejen de dar. Entonces, pues claro que voy a seguir asistiendo a marchas. Pues decirlo creo que es mantenernos seguros. El silencio no es una opción para mí. Es sentir miedo, pero también seguir resistiendo. Bueno, pues este fue el video que preparó El País con testimonios de jóvenes que comentan cuál fue su experiencia al momento de ser levantados por la fiscalía. Y otra vez, viene lo ridículo del discurso de Alfaro, donde pasamos de que el primer día culpa a Morena, al presidente Obrador, para en este segundo sube otro video en el que menciona que ahora no fue Morena, ahora la culpa de que esto sucediera es de su misma fiscalía. Y él lo menciona tal cual. Él dice, yo pedí y exigí que se hiciera solo contención. O sea, que no hubiera agresión, solo contención en caso de que hubiera
violencia por parte de los manifestantes, pero, y lo cito textualmente, dice: grupos de la fiscalía que desacataron sus órdenes, y lo peor, y creo que para mí es lo más peligroso de la declaración que la hace, que dice que probablemente estas que desacataron fueron mandados u ordenados por elementos del crimen organizado. O sea, a ese nivel. O sea, entonces, ¿quién gobierna Jalisco? Porque eso es reconocer que tú no tienes control de tu misma fiscalía. Es reconocer la cooptación tan grande que tiene la fiscalía por parte del crimen organizado como para que desacaten órdenes directas del gobernador y hagan lo que el crimen organizado les está pidiendo. De ese nivel. Y por último, el 6 de junio vienen más manifestaciones donde ya estaba toda una secuencia de trabajos colaborativos por parte de miembros y personas de la sociedad civil de darle seguimiento a las personas desaparecidas. Hubo otras manifestaciones y también hubo otras detenciones, e igual, sin debido proceso, violando todos sus derechos humanos, donde no hubo realmente un seguimiento, y lo peor del caso es que en un inicio ni siquiera la misma fiscalía sabía cuántos eran, porque como todas las detenciones fueron de manera arbitraria, no se llevó ni un registro, nadie sabía cuántos eran, y por eso una vez más creo que aquí hay que reconocer y recalcar el trabajo que hicieron organizaciones, y que aquí fueron algunas de las que encontramos, que fue como Yo Voy 8 de marzo, CEPAD para la defensa de derechos humanos en Jalisco, Detenidos Jalisco, y también personas físicas, colectivos feministas, esto también es bien importante, que ayudaron a llevar este conteo, al final terminaron haciendo el trabajo que tenían que hacer estos. Estoy muy, 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 muy asustado y preocupado por esta situación, porque solo te revela, creo, Flor, la incapacidad de la fiscalía, la cooptación tan grande que tienen por parte, si es verdad, del crimen organizado, y de que imagínate que quienes te tienen que proveer justicia y ayudarte sean los que te levanten como si fueran narcotraficantes. ¿Qué opinas tú, Flor? Fíjate que en seguimiento de a quién le ha estado echando la culpa Alfaro, lavándose las manos mientras lo hace, ha cambiado sus versiones una y otra vez, un día tras otro. Primero lo de Morena y el presidente y la Ciudad de México, después lo de elementos de la fiscalía que no lo obedecieron. Después, él dice: yo no estoy al mando de la policía estatal ni de la fiscalía estatal. Anteriormente había dicho: yo no estoy al mando de la policía municipal, solo de la estatal. Mi gobierno no está metido en lo que haga la policía municipal. Y ahora ni siquiera tampoco lo de la policía ni la fiscalía estatal. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿de qué sí estás al mando? Y entonces, si no estás al mando, ¿por qué habrían de desobedecer tus órdenes si en primer lugar no tendrías autoridad para darles órdenes? Allí hay muchas lagunas que tenemos que seguir cuestionando, porque, bueno, no sabemos qué pensar de todas las contradicciones que están allí. Finalmente el 7, el 8 y el 9 de junio, los días posteriores, se continúa el acompañamiento y seguimiento jurídico, sobre todo, de estas organizaciones y colectivas que has mencionado de la sociedad civil, para la liberación o la resolución legítima con un debido proceso de los detenidos, de los capturados. Y a esto quiero agregar la última declaración de Alfaro en cuanto a decidir levantar los cargos. Y además hace un énfasis en: es la última vez que yo decido levantar los cargos. A ver, espérese. Porque usted no decidió levantar nada. Los cargos, como ya se había documentado, se había mostrado, no estaban, porque ni siquiera había cargos. O sea, desde el momento en el que se viola el debido proceso, no es como que... ¿Cómo poderlo decir? Siento que Alfaro lo quiso vender como les estoy haciendo un favor. De yo voy a levantar los cargos, cuando la misma abogada que estaba haciendo este acompañamiento nunca se le permitió ver la carpeta de investigación. Las detenciones no se hicieron bajo el margen
Entonces, ¿qué vas a levantar? Es a lo que voy. No es como que tú estés haciendo, son improcedentes. Así es, son improcedentes y se podría hacer un listado de cada una de las violaciones a los derechos y al debido proceso que hubo en los diferentes testimonios, en los diferentes casos, y creo que en eso tampoco hay que darle vuelta a la página, como dice Alfaro, no. Hay que seguir viendo qué pasó allí, por qué es así no debe funcionar. Ellos mismos están violando sus procesos, sus aparatos que tienen para que supuestamente funcionen en favor de, en este caso, los detenidos, o vaya, de el inocente o el culpable, pero con un debido proceso. Y justamente es que yo creo que al final Alfaro, pues él lo que quiere es que se le dé la vuelta a la página, porque sabe que si se empieza a revisar más a fondo lo que sucedió, le vamos a encontrar muchas porquerías. Y muchas que seguramente él tiene las manos embarradas en esto. Y justo hoy, hace, ¿qué será? 1 hora, MBS sube una información que obtuvo un grupo de periodistas, Oscar Valderas, en el que está contando que él recibió llamadas de elementos de la fiscalía en donde varios, y él comenta que las declaraciones que le hacen, casi varias, todas concuerdan, en que, ¿qué pasa? Pues que esta última declaración que hace Alfaro sobre desacataron mis órdenes es mentira, sino que al revés. Esto fue, y todo esto sucedió por orden directa de la fiscalía y por orden directa de Alfaro. La represión la ordenó él, las detenciones las ordenaron ellos. Entonces creo que a Alfaro le viene algo muy grande tras de él. Es más, te voy a poner un cachito de este reportaje que hace. A ver. Oscar Valderas, te mando un gran abrazo. Oscar, nos cuentas esta historia, un probable chivo expiatorio. Tienes acceso a fuentes directamente desde la policía, desde la fiscalía allá en Jalisco, y pues no es menor. Hay quien tuvo que obedecer estas órdenes, hay una decisión política al parecer que estuvo en el fondo de todo esto, hay la intención de lavarse las manos y hay la posibilidad de que hombres que, insisto, estaban cumpliendo órdenes terminen presos. Oscar, qué gusto. Cuéntanos un poco cómo pudiste tener acceso a toda esta información, de dónde vienen estas denuncias, Oscar. Qué gusto, Luis. Buenos días. Mira, ayer pasé prácticamente todo el día recibiendo llamadas de agentes de la Fiscalía de Jalisco, todos coincidentes. Además, platiqué con ellos en varios momentos para tratar de contrastar cuáles eran las fallas en sus versiones, y la verdad es que coinciden en que hay un chivo expiatorio que, al contrario de lo que dijo el gobernador y el fiscal, no está metido en un problema, acusado ya de tres presuntos delitos, como privación legal de la libertad, robo y abuso de autoridad, no por desobedecer las órdenes de los superiores, sino al contrario, por obedecerlas. El relato que hacen estos agentes de la Fiscalía, Luis, es que, y bueno, tiene sentido, ningún operativo de este tamaño puede durar tantas horas, con tantos agentes, sin que no haya una orden superior. Puede que haya 2 o 3 agentes que hayan agarrado palos y tubos y hayan subido a manifestantes en las camionetas, pero eso se corta de inmediato. En cuanto hay 2 o 3 agentes o miembros del operativo que empiezan a salirse de lo esperado, lo normal es que los superiores inmediatamente giren instrucciones para que se contengan esos elementos y sean sacados del operativo si es que se advierte alguna irregularidad. En este caso, Luis, no fue así. El operativo siguió durante muchas horas con una actuación generalizada de abuso y de uso excesivo de la fuerza, de detenciones arbitrarias, lo cual es el indicador de que efectivamente no se trata de una rebelión o de que la gente actuó por su cuenta, sino al contrario, que se trataba de una orden bien establecida, bien dada desde Casa Jalisco y desde la Policía de Investigación, y que surgió de 2 reuniones en las que estaban completamente enterados el gobernador Enrique Alfaro y el fiscal general. Esa es a grandes rasgos lo que cuentan los agentes, que además están ya generando una rebelión entre la Fiscalía que evidentemente no conviene a nadie. Y pues este fue el fragmento que muestra Oscar Valderas para MBS, donde está justamente hablando de, vaya, las contradicciones que está teniendo Alfaro en su mismo discurso, cuando de pronto ya está saliendo a la luz que muy probablemente
estas indicaciones de brutalidad policíaca no fueron que se desacataran, fueron que se siguieron sus órdenes. A mí particularmente, para concluir, Flor, me gustaría agregar y comentar, porque creo que para mí esta es la espina dorsal de esto, y es mi preocupación que tengo respecto a para donde le mires, para donde te hagas, esto está de la chingada. Así tal cual. ¿Por qué? Piensa, opción A, opción B. Opción A: Alfaro tiene razón y está diciendo la verdad y es un santo de toda mi devoción que no miente ni nada. Y es correcto que, que la policía y la fiscalía desacató sus órdenes y que está siendo mandada por el crimen organizado. Si esa es la versión real, imagínate el miedo que me va a dar ahora pensar que la gente que aplica la ley y la justicia está siendo ordenada no por el gobernador, sino por el crimen organizado, y que el mismo gobernador ya tuvo que aceptar que su fiscalía no le obedece a él, sino al crimen organizado, como tú le decías. Entonces, ¿qué manda Alfaro? ¿Qué poder tiene? ¿Qué hace? Aparte de hacer enojar a los tapatíos. Pero, en la opción B, que todo lo que dice Alfaro es mentira, tras mentira, tras mentira, entonces, qué miedo de señor, en el sentido de se la pasa echándole culpas por instrucciones de brutalidad policíaca que él mismo ordenó. O sea, por un lado tienes una policía coludida con el crimen organizado, por el otro tienes a un Stalin de gobernador. A ese nivel, o sea, yo lo comparaba incluso con Díaz Ordaz. Así de ese nivel creo que es la preocupación, porque te digo, te hagas para donde te hagas, en los dos casos está de la chingada. La verdad que sí. Mira, en cuanto a este fragmento que pusiste de MBS de estamos obedeciendo órdenes de Alfaro de la Fiscalía, esa es una investigación periodística a la que hay que mantenerle seguimiento, porque de allí va a haber reacción. De allí va a haber reacción y de allí va a salir información que no hay que perder de vista. Pero yo no puedo evitar meter mi cuchara de psicóloga, ¿no? Y a este argumento de yo solo estaba obedeciendo órdenes, ya se le ha hecho mucho estudio y mucho análisis a partir de los juicios de Nuremberg, que son estos juicios después de la Segunda Guerra Mundial, en los que se lleva a capitanes, oficiales, policías de todos los rangos que estuvieron participando en los campos de concentración en diferentes áreas por parte del Partido Nacional Socialista, nazi. Y ellos decían, yo estoy obedeciendo órdenes. Después, un psicólogo llamado Stanley Milgram hace un experimento, el experimento de Milgram, de por qué la gente solamente obedece órdenes y si realmente solo obedece órdenes. No les puedo contar ahorita las conclusiones del estudio ni lo que se ha seguido después del estudio, pero sí les puedo decir que las personas así las estén amenazando de que los van a despedir, creo que tenemos un criterio, las personas. Creo que no te puedes tampoco lavar las manos en que a ti te estaban dando órdenes. A lo mejor te estaban amenazando y entonces puede cambiar la cosa. No me estaban dando órdenes, me estaban amenazando porque si no iban a matar a mi familia. No sé si en algún momento se vaya a llegar a eso. Pero aquí hay que poner atención en este concepto de dar órdenes, de recibir órdenes, de acatar órdenes. Y como conclusión, yo quiero decir que la protesta no solo es un medio de expresar inconformidad, porque así se ha manejado. Sí, tienen derecho de expresar su inconformidad protestando y manifestándose. O sea, no, porque no solamente es, ya fui, ya hice mi pancarta y ya hice lo que tenía que hacer. No, es un medio de exigir resoluciones, de exigir respuestas, visibilidad de un problema, de exigir justicia. Y esto se vio muy evidente aquí, porque no fue hasta que la gente salió a protestar, hasta que la gente hizo presión mediática, que la investigación de Giovanni, por ejemplo, avanza. Y correcto. Que quién sabe qué hubiera pasado con estos muchachos que levantaron si no hubiera sido tanta la presión y la organización que hubo para estar vigilando los movimientos. Yo la verdad no sé qué hubiera pasado, Y por eso ahí yo digo una vez más, neta, gracias. Gracias a todas, principalmente todas las chavas morras que se la fletaron, los colectivos feministas, a todas las
periodistas, a todos los también periodistas que se la fletaron con estar día y noche, hora tras hora tras hora, llevando el conteo de cuántos faltaban, de quién no se tenía reporte, neta. Contactando a las familias, dando acompañamiento y asesoría jurídica, representando a las familias, a los detenidos. Muchas gracias por su labor, de verdad. Este activismo es lo que mantiene en pie al país, de verdad. Pues prácticamente eso es todo para nuestro podcast de hoy de La Panga. Muchísimas gracias, Flor. Giovanni, es un placer, como siempre. Ya sé, así que síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, así tal cual como Revolcados PB. Una vez más, la invitación a su nuevo espacio de comunicación en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para tener, yo creo que una opinión, una mirada distinta de lo que hemos estado acostumbrados a ver en Vallarta y aquí en Bahía. No sé tú qué digas, Flor. Yo digo que amén. Ok, nos vemos. Adiós, besos.